Y como estamos diciendo siempre que Extremadura está de moda, nuestros vecinos también. A ver si lo digo bien. Portugués está na moda. ¿Lo he dicho bien, Álvaro? Muito bem, muito bem. Muito bem. Muito bem. Hoy nos acompañan Álvaro Terrón y Tomás Díaz, que son profesor y alumno de portugués. Hablamos que siempre decimos que cuanto más conocimientos tengamos, cuantas más lenguas sepamos, más posibilidades tenemos, ya no solo de comunicación, de interrelación, sino incluso de negocios. ¿Tú crees que realmente, como profesor, el portugués es una lengua que está de moda entre los extremeños? Nunca ha dejado de estar de moda, pero es verdad que en los últimos años se está fomentando un poco más por parte de la administración y es cierto que yo, desde mi perspectiva, cada vez veo que vienen más alumnos, empresarios o comerciantes en Portugal, que se interesan por aprender la lengua de Camões, ¿no? Y, digamos, de esta manera, pues dar un trato más formal o un trato que conviene para sus negocios con los portugueses, porque siempre es un poco raro, ¿no?, que los portugueses hablan español, pero ¿Sí? Nosotros nunca hablamos portugués. Entonces, eso nos hace perezosos, ¿eh? Nos hace perezosos, pero yo tengo la esperanza que cada vez esto está cambiando más. Es verdad que cruzamos a Elvas y todo el mundo se dirige a nosotros en español. Claro, nos lo pone tan fácil que al final... La vagancia. Bueno, y entonces has notado ese incremento de alumnos y personas que tienen negocios en Portugal o que quieren ampliar sus empresas o sus negocios y está funcionando. Entonces, ¿tú has notado que cada vez más gente quiere aprender portugués? Sí, cada vez más gente. Hubo unos años que había muchos enfermeros, porque había mucho trabajo en la sanidad en Portugal. Ahora lo que estoy notando son muchos profesores, porque la educación cada vez se está en los colegios poniendo más el portugués. Entonces, ciertamente, los profesores se les está exigiendo que, aparte de inglés, además sepan portugués. Entonces necesitan ese título, que muchos vienen para intentar sacarse un título de portugués y otros muchos pues porque les gusta simplemente la lengua o la cultura portuguesa, que siempre es importante ligarla, ¿no? O los empresarios, como te comentaba, que necesitan para mejorar en su trabajo. Claro, no se puede entender lo uno sin lo otro, la lengua sin la cultura y la cultura sin la lengua. Sí. A ver, Tomás, que tú eres el alumno, bueno, ya no, pero tú empezaste a estudiar portugués, ¿por qué? Pues siempre me había llamado mucho la atención, pero luego ya cuando estuve estudiando en Cáceres, yo estoy haciendo Historia del Arte, tenía pensado irme de Erasmus y quería irme a Lisboa, tenía unas ganas tremendas. Y entonces pues me interesó mucho estudiar portugués de cara para prepararme al Erasmus y todo eso. Ahí estamos viendo imágenes de ese país maravilloso, ese país que tenemos tan cerquita y a veces lo que tenemos cerquita es lo que menos conocemos. Sí. ¿Y te ha servido saber portugués? Sí, la verdad es que sí, porque cuando llegué allí conseguí unas prácticas en el Museo Nacional del Azulejo. Qué bien. He estado trabajando de restaurador y ha sido muy bueno. Al principio también me costó un poco, pero yo ya me fui de la Academia de Álvaro con el nivel B1. Claro, porque tú has sido el profesor de Tomás. Sí, en cierta parte no es gracias a mí, sino siempre gracias al estudio que ellos tienen, ¿no? Pero se intenta hacerlo de la mejor manera posible para que consigan lo mejor, que al fin y al cabo el objetivo es que consigan un trabajo, ¿no? Que la gente, pues, hoy día es otra salida y diferenciarse hoy día, pues, es básico, ¿no? Y el portugués es una diferencia que se puede hacer. Oye, ¿y tú eres de Cáceres? Sí. ¿Por qué profesor de portugués? Pues yo lo asemejo esto a que mis padres siempre de pequeño me llevaban mucho a Portugal y no sé, por algún lado me salió esa vena. También estuve de Erasmus en Portugal, luego estuve allí trabajando en un colegio y decidí volverme a Cáceres y montar la academia de forma humilde y poco a poco ha ido creciendo hasta ciertos puntos que incluso me crea pánico a mí, ¿no? Que no das abasto. Sí, sí, como si nada hubiera pasado, pero la verdad es que me sigue sorprendiendo que después de 2 años siga creciendo y siga aumentando cada vez más el número de alumnos. Tomás, ahora que ya tienes más contacto directo, ya no solo con la lengua, sino con la cultura, con las gentes, en este caso de Lisboa, que es donde has estado tú trabajando, ¿qué crees que es lo que más nos une? ¿Qué tenemos más parecido, los portugueses y en este caso los extremeños? Nos une muchas cosas. Portugal y Extremadura, ya empezando por las lenguas que aquí se hablan, de las que muy poca gente en Extremadura no conoce, que ya tienen raíces portuguesas, galaico-portuguesa, la fala, ¿no? Mañegu, lagarteiro, y muchísimas cosas. En el folclore extremeño, por ejemplo, yo es que soy muy enreda y me meto por mucho... Te encanta. Sí, me meto por muchas áreas. Y en el folclore extremeño, por ejemplo... Hace extremismo, por ejemplo. Sí, pero hay muchas, ya no solamente grupos, sino hay folclore de Olivenza, algunas canciones recogidas en Cedillo,
muchos otros puntos de la región que son en lengua galaico-portuguesa o en portugués mismo. ¿Y qué es lo que no nos parecemos en nada? Que dices, mira... Yo qué sé, yo creo que los españoles o aquí pastelados de la frontera hay así como una chispina un poco más... Más alegres. No es alegre, sí, pero ellos son como más tranquilos, más... Sí, Más se toman las cosas efervescentes, con quizá, más ¿no? calma. Sí. Que Y somos como nosotros más somos hechas pa'lante. Sí, como un poco más, como una iniciativa así más... Sí, pero ellos son muy educados y son gente muy respetuosa. Pues ya que tengo a profesor y alumno, os voy a hacer una pregunta a cada uno. A ti te voy a preguntar, Tomás, ¿qué es lo que más te costaba, este hueso duro de roer, en el que más caña te metía, Álvaro? Es decir, esto estudiando portugués, decía, esto no me entraba y no me Mira, entraba. leyendo, por ejemplo, con la E, la conjunción E, en Portugal es sí, pero se escribe E. Entonces, leyendo muchas veces era E y era I. Por ejemplo, ponerme un ejemplo. No sé. Para que entendamos. Lo de conjunción se refiere a lo que nosotros podremos decir Ana y Sagra, ¿no? Ana y Sagra. Esa I en español es una Se I dice latina, I. ¿no? Pues en portugués es escrito con E y es verdad que a los alumnos desde el principio les Claro. cuesta mucho leer como I, eso. Y dicen, es, Ana es Sagra. es Sagra, Y exactamente. es Ana, eso te costaba. Sí, luego, por ejemplo, cuando es la E del verbo ser, es con Una lleva tilde. tilde. Y Simplemente eso se siempre diferenciarlo, al principio, cuando estábamos leyendo, siempre nos liábamos. ¿Y lo más fácil? ¿Qué es lo que crees que tú que es más fácil? Hombre, es una lengua romance que se parece mucho a la nuestra, pero ¿qué es lo más sencillo? Lo más sencillo es... Bueno, yo entiendo bastantes cosas si me hablan despacito y si lo ves Sí. escrito también. Algo pillas. O sea, con un portugués nos podemos entender. Lo más, sí, exactamente. Siempre se dice que un español parte de un nivel A2, ¿no? O sea, ya no es un A1, sino un nivel por encima del A1, que Claro, un sería nivel de lo más comprensión básico. mínimo. Exactamente. La comprensión, sí es verdad que se tiene siempre. Lo difícil es, pues, adquirir la gramática o, pues, adquirir otro tipo de cosas como podrían ser la expresión escrita, ¿no? Pero es cierto que siempre se tiene un nivel básico porque las lenguas son parecidas, pero que debemos tener cuidado porque muchas veces vienen los alumnos pensando que rápidamente van a aprender y no es así. Sin esfuerzo, aunque parezcan muy parecidas, luego eso puede jugar en nuestra contra porque al ser tan parecidas nunca sabemos si estamos hablando español o portugués y aparece ese portuñol Sí. que muchas veces a los alumnos les trae por la calle la amargura. Es una lengua que habla muchísima gente, no solo en Brasil, en Portugal, sino también en antiguas colonias portuguesas como es Exactamente. Cabo Verde, en 9 África, países. en Mozambique también. Sí, Es Puerto decir, Príncipe, Angola. ¿sigue abriendo puertas saber hablar portugués? No sé si, yo no tengo el dato, no sé si tú puedes manejar cuántos millones o miles de personas pueden hablar portugués en el mundo. Se comenta que es la quinta lengua más hablada del mundo. Entonces, como has comentado, solo con Brasil, el número de millones de personas que tiene Brasil ya es bastante y eso influye también mucho en la lengua portuguesa, ¿no? El brasileño, que es un poco diferente, ¿no? Pero es verdad que en los últimos años también tuve alumnos que querían irse a trabajar a Angola porque se estaba construyendo mucho, en España no se construía nada y querían saber portugués para ir a Angola Mira, a trabajar. O sea, que abre puertas, con lo cual esa resolución de la Junta en el que se puede elegir portugués como segunda lengua está muy bien. Oye, un test muy rápido para despedirnos. Ahí os voy a pedir que os mojéis. Vamos a ver. ¿Messi o Cristiano? Cristiano. No me gusta mucho el fútbol, pero para que nuestros Barriendo para casa. hermanos portugueses no se enfaden, Cristiano. Y Tomás, ¿pastéis de Belém o molotov? Pastéis de Belén. ¿Te gustan más? Sí, Bueno, gusto son más. dos postres portugueses, Sí. que luego tendremos una pincelada aquí, de gastronomía Ellos hacen portuguesa también. mucha gastronomía con mucha repostería con huevo. Claro. Sí, porque viene toda la pastelería de allí, viene de los conventos y entonces usaban las claras para las cofias, las monjas, Anda. para endurecerlas. Y eso es lo que me han contado a mí allí. Y las yemas pues las usaban para hacer dulces. Entonces es muy diferente, por ejemplo, a la pastelería que tenemos aquí en Claro. España, que es más como más parecida a la francesa. Pues mira, un buen dato. Oye, hay que venir más, a contarnos cosas de Portugal. ¿Te estás viendo? Yo, aunque sea profesor de los alumnos, se aprende muchísimo. Pues y claro. por eso me gusta tanto la profesión. Todo intercambio siempre para bien. Exactamente. Álvaro y Tomás, muchísimas gracias. Y como justo hablábamos de esos pasteles tan ricos, esos pasteles de Belém, ese molotov, Ana, yo creo que tenemos también gastronomía, guardarme algo,